Si metemos en una misma habitación a un atleta olímpico a punto de correr los 100 metros lisos, a una mujer en su tercer trimestre de embarazo y a un oficinista mayor lidiando con una falta de sueño brutal, la lógica nos diría que no tienen absolutamente nada en común. Ya, a simple vista desde luego que no. Parecen universos distintos. Exacto. Pero a nivel microscópico, sus cerebros y sus músculos están pidiendo a gritos exactamente la misma molécula para poder funcionar. Y bueno, no estamos hablando de la cafeína ni de ninguna droga milagrosa. No, no, para nada. Estamos hablando de un polvo blanco que, oye, la cultura popular ha castigado injustamente. O sea, asociándolo casi en exclusiva con botes fluorescentes gigantes y, bueno, culturistas levantando pesas frente al espejo. Y fíjate, esa categorización, aunque es tremendamente popular, ha sido un obstáculo enorme para la comprensión pública. O sea, reducir este compuesto orgánico a un simple suplemento para ganar volumen, pues oculta una realidad biológica mucho más profunda y universal. Totalmente de acuerdo. Por eso, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un material realmente fascinante. Nos basamos en un artículo enciclopédico sumamente exhaustivo que está actualizado a abril de 2026 sobre la creatina. Una fuente fantástica, ¿sí? Y la misión de esta exploración no es vender suscripciones a ningún gimnasio ni ponernos a debatir sobre rutinas de bíceps. El objetivo es pelar las capas del marketing, separar la ciencia rigurosa de los mitos urbanos y comprender realmente cómo gestiona el cuerpo humano su moneda de cambio energética. Exacto. Ir a la raíz del asunto. Vale, vamos a desglosar esto. Es vital entender que toda esta información afecta a nuestra biología diaria, independientemente de si la gente corre maratones, levanta peso o simplemente busca evitar el deterioro mental asociado al envejecimiento. La creatina juega un papel protagonista. Sí, es fundamental para todos. Así que, antes de hablar de fuerza física, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque, sorprendentemente, esta historia no empieza en un gimnasio de Los Ángeles en los años 80, sino en un laboratorio francés en el siglo XIX. Sí, para ser exactos, en 1832 fue el químico Michel-Eugène Chevreul quien logró aislar por primera vez esta sustancia. Y, bueno, el método es lo que resulta revelador, porque la extrajo de un caldo de agua basificada procedente de músculo esquelético. O sea, de la carne pura y dura. Es decir, de la carne, exacto. De hecho, la propia palabra creatina tiene su origen directo en el término griego kreas, que significa literalmente carne. ¿Qué me dices? O sea que el suplemento más famoso de la historia del deporte fue bautizado literalmente con el nombre de un filete de ternera. Así de simple. Pero, a ver, el descubrimiento de su existencia fue solo el primer pasito. El verdadero cambio de paradigma tardó varias décadas en llegar. Fue en 1912 en la Universidad de Harvard. Ah, vale, ya cruzamos el charco. Sí. Allí, los investigadores Otto Follin y Willy Glover Dennis decidieron ir más allá de la simple observación. Empezaron a alimentar a sujetos de prueba con creatina adicional y descubrieron algo que revolucionaría la fisiología por completo. ¿El qué, exactamente? Pues demostraron que al ingerirla, el músculo humano no la destruía, ni la desechaba inmediatamente, sino que aumentaba drásticamente sus propias reservas internas. ¡Guau! Es un salto conceptual gigante. O sea, pasar de decir, hemos encontrado esta sustancia en un trozo de carne a concluir, si consumimos más, nuestro propio cuerpo la almacena como si fuera una despensa. Exactamente. Es como descubrir que puedes ampliar el tanque de gasolina del coche. Ya, claro. Pero, a pesar de esos descubrimientos fundamentales a principios del siglo XX, este compuesto no llegó a los titulares de la prensa mundial hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ese fue el punto de inflexión mediático absoluto. En aquellos Juegos, varios atletas británicos de élite admitieron abiertamente su uso. Y estamos hablando de figuras enormes como Linford Christie, que ganó la medalla de oro en los 100 metros lisos, o Sally Wennell, oro en los 400 metros vallas. Madre mía, y el ballista Colin Jackson también, ¿no? Sí, él también. Y lo curioso es que en aquella época los suplementos disponibles en Gran Bretaña eran de muy baja potencia, poco sofisticados. Pero el simple hecho de que los campeones olímpicos revelaran su secreto, pues generó un terremoto. Claro, normal. Y aquí la pregunta lógica que mucha gente se hace al leer esa historia es, si proporcionaba una ventaja tan brutal a nivel olímpico, ¿por qué no intervinieron las agencias antidopaje de inmediato?
O sea, ¿por qué no se prohibió? Pues porque prohibirla sería científicamente absurdo. Como hemos visto con su etimología, está en la carne. Las agencias antidopaje no pueden prohibir un compuesto orgánico que cualquier atleta ingiere de forma natural al comerse una hamburguesa o un filete de salmón. Ya es que no tendría ningún sentido. Es un nutriente natural al fin y al cabo. Eso es. Pero claro, esa publicidad gratuita de 1992 desató una revolución comercial sin precedentes, que culminó en un año después, en 1993, con el lanzamiento del primer suplemento comercial verdaderamente exitoso y masivo, uno que se llamaba Fosfagen. De un extracto de carne en 1832 a las Olimpiadas, y de ahí al mercado global. Pero, a ver, para entender verdaderamente por qué esos atletas de élite devoraban este compuesto, tenemos que encoger nuestra perspectiva y mirar dentro de la célula humana. Sí, ahí es donde ocurre la magia. Porque los datos muestran que el 95% de la creatina del cuerpo humano está almacenada de forma segura en el músculo esquelético. Y su trabajo casi exclusivo a nivel celular es reciclar algo llamado ATP, el trifosfato de adenosina. Exacto, el ATP. Para no perdernos en un laberinto de bioquímica incomprensible, yo creo que podemos pensar en el ATP como el dinero en efectivo suelto en el bolsillo, ¿no? O sea, cuando un músculo se contrae de forma explosiva, para saltar, para levantar una caja pesada o huir de un peligro, ese efectivo se gasta rapidísimo. Vuela. En apenas 2 o 3 segundos de esfuerzo máximo, la célula se queda literalmente con los bolsillos vacíos. Llevando esa analogía un poco más allá, el problema de ese efectivo celular es cómo está estructurado. O sea, la contracción del músculo consume el ATP rompiendo violentamente uno de sus 3 enlaces de fosfato. Al perder ese fosfato, la molécula se convierte en ADP, difosfato de adenosina. Pasa de 3 a 2. Eso es. Pasa de tener 3 fosfatos a tener solo 2. Y en ese estado de difosfato es como si tuvieras un billete roto, ya no sirve como energía utilizable para el músculo. Y es justo en este milisegundo de agotamiento celular donde entra a trabajar nuestra protagonista. Si el ATP es el efectivo que desaparece en 3 segundos, la fosfocreatina vendría a ser como el cajero automático integrado en la propia célula, imprimiendo nuevos billetes y reponiendo el efectivo casi instantáneamente para que el músculo no se paralice. Y la mecánica detrás de ese cajero automático es simplemente brillante. Interviene una enzima altamente especializada, llamada creatina quinasa. Su única misión en la vida es robarle un grupo fosfato a la fosfocreatina almacenada y pegárselo de nuevo a ese ADP agotado y roto que decíamos antes. Ah, lo repara. Claro, al devolverle el tercer fosfato, el ADP vuelve a ser ATP puro, listo para ser quemado como energía otra vez. Y la velocidad a la que ocurre este reciclaje es asombrosa. A nivel estructural, la molécula existe en varios tautómeros y formas citeriónicas cuando está en solución, lo que... Un momento, frena ahí, que nos estamos emocionando demasiado con la estructura molecular. Vamos a dejar los tautómeros y las formas suiteriónicas encerrados en el laboratorio de química un segundo. Bueno, vale. Lo que la gente necesita llevarse de esto es la imagen de una fábrica de reciclaje instantáneo operando a la velocidad de la luz dentro de nuestras fibras musculares. Acepto la crítica constructiva, tienes razón. A veces la química pura nos distrae del funcionamiento general. Lo fascinante aquí es cómo gestiona nuestro cuerpo esas existencias diarias para mantener la fábrica funcionando a tope. Claro. Porque una persona promedio necesita reponer entre 1 y 3 gramos de creatina al día, solo para mantener las reservas de sus músculos estables. Y nuestros órganos internos, específicamente el hígado y los riñones, logran sintetizar internamente alrededor de la mitad de esa cantidad diaria, utilizando 2 aminoácidos básicos, que son la glicina y la arginina. O sea, el cuerpo fabrica la mitad. Exacto. Pero el cuerpo no puede fabricarla toda. La otra mitad, obligatoriamente, debe ser introducida a través de la alimentación diaria. Y esa necesidad de ingerirla nos lleva al laboratorio del movimiento, a analizar cómo se traduce toda esa fábrica microscópica de energía en fuerza bruta y medible, porque los números de los estudios son muy contundentes. Bastante, sí. En trabajos anaeróbicos repetitivos, ya sabes, esos ejercicios de alta intensidad y corta duración, el rendimiento y la potencia máxima aumentan sistemáticamente entre un 5 y un 15%. Que es una barbaridad. Totalmente.
Para ponerlo en perspectiva, un 15% de mejora en la potencia máxima de un corredor de 100 metros lisos es literalmente la diferencia entre conseguir el oro olímpico y, bueno, tener que ver la final desde la grada. Ya, es que las matemáticas deportivas no mienten. Sin embargo, en el mundo del deporte aficionado, a menudo se ignora un matiz crucial. Este aumento fenomenal de potencia es de dominio exclusivo de los esfuerzos cortos, explosivos e intensos. Solo explosivos, vale. Sí, los estudios enciclopédicos dejan clarísimo que la creatina no tiene ningún efecto ergogénico significativo en la resistencia aeróbica. Si el objetivo de alguien es correr una maratón o hacer ciclismo de baja intensidad durante 4 horas, tener un sistema de reciclaje rápido de ATP no sirve de mucho, Claro, tiene sentido. porque el factor limitante a largo plazo no es el ATP de los primeros segundos, sino el oxígeno y el glucógeno. El sistema aerómico tiene su propio metabolismo distinto. Explosión a corto plazo frente a resistencia sostenida. Entendido. Ahora, para lograr esa explosión, primero hay que llenar los depósitos del músculo, obviamente. Y al revisar las fuentes, encontramos protocolos de dosificación tremendamente específicos y un debate bastante curioso. Sí, el tema de las dosis estela. Sabemos que esta molécula tiene una vida media biológica muy corta en la sangre, de apenas unas 3 horas. Por eso, históricamente, la industria siempre ha bombardeado a los consumidores con la famosa fase de carga. Sí, el protocolo clásico de esa fase de carga exige ingerir cantidades masivas, unos 20 gramos al día, fraccionados en varias tomas, durante un periodo de 5 a 7 días. 20 gramos, madre mía. Sí, una pasada. La teoría es que esto inunda el torrente sanguíneo y satura rápidamente las reservas musculares al máximo de su capacidad. Y después de esa semana de choque, el usuario pasa a una fase de mantenimiento mucho más suave, tomando solo entre 3 y 5 gramos diarios. Que es justo lo necesario para reponer la cantidad que el cuerpo degrada, ¿no? Eso es, lo que se elimina de forma natural cada día. Pero, a ver, aquí es donde la investigación moderna desafía la tradición. Las fuentes detallan una alternativa empíricamente probada, que es una carga lenta de 28 días. En este protocolo alternativo, se toman solo 3 gramos diarios desde el primerísimo día, o sea, sin ninguna fase de carga explosiva inicial. Ajá, lineal desde el principio. Exacto. Y el resultado fisiológico, al llegar al día 28, es exactamente la misma saturación intramuscular que con el método agresivo. Al leer esto, me surge un nivel de escepticismo enorme hacia la industria de los suplementos. Normal, es para pensarlo. El celular final que atiborrarse de 20 gramos diarios durante una semana no es la fase de carga rápida simplemente un truco maestro de marketing. Si aceleran tu consumo diario en las primeras semanas, pues te obligan a volver a la tienda a comprar el siguiente bote muchísimo más rápido. A ver, si conectamos esto con el panorama general de la industria, la motivación económica y el volumen de ventas siempre van a influir en las recomendaciones comerciales. Eso es innegable. Claro, es un negocio. Pero, bueno, en defensa de la fisiología deportiva, la fase de carga rápida existe para responder a un problema de urgencia. Si un atleta tiene una competición crucial en 10 días, el protocolo lento de 28 días no sirve matemáticamente. Llegaría al evento con los depósitos a medio llenar. Necesita la saturación casi inmediata. Vale, visto así, para un deportista de élite tiene su lógica. Sí. Ahora, lo que resulta verdaderamente insólito en el ámbito médico, a pesar de todo este debate de las dosis, es la escasez de literatura técnica. La creatina se consume a toneladas en todo el mundo, pero faltan estudios farmacocinéticos profundos en entornos clínicos reales, estudios que midan con exactitud el volumen de distribución o la biodisponibilidad exacta. Espera, frena un segundo porque nos volvemos a desviar hacia la jerga médica. Estudios farmacocinéticos, biodisponibilidad. ¿Qué significa todo eso en cristiano para la persona que simplemente se toma su batido por la mañana? Bueno, olvida las palabras y piensa en un estudio que observa los efectos de la creatina con detalle en personas deportistas, con el fin de saber qué ocurre con ella en nuestro cuerpo cuando la tragamos. Vale, la aterrizo. Imaginemos que tomamos 10 gramos de un polvo cualquiera. La biodisponibilidad es el porcentaje exacto de ese polvo que consigue sobrevivir a los ácidos del estómago, atravesar la pared intestinal y llegar verdaderamente a la sangre para ser útil, en lugar de ser simplemente excretado en el baño, vaya. Ah, vale, lo que el cuerpo realmente aprovecha. Exacto. Y lo asombroso es que,
para el suplemento más popular del planeta, nuestra comprensión clínica de esos porcentajes exactos de absorción pues sigue teniendo bastantes lagunas. Esa brecha entre popularidad masiva y lagunas clínicas es alucinante. Y hay otro grupo demográfico donde los datos de absorción son vitales. Y me refiero a las personas con dietas basadas en plantas. Uy, sí, ese es un tema importantísimo. Porque los análisis muestran, de forma sistemática, que quienes siguen dietas veganas o vegetarianas tienen niveles base de creatina en el músculo considerablemente más bajos. Y tiene todo el sentido lógico, ya que han eliminado de su dieta la carne, que como decíamos al principio, es la fuente principal en la naturaleza. Exactamente. Hay una carencia dietética de origen claro. Y esto provoca que, cuando los atletas veganos comienzan a suplementarse, los beneficios y el aumento de rendimiento que experimentan sean muchísimo más drásticos y notables que en personas omnívoras. Claro, porque parten de más abajo. Sí, simplemente porque su punto de partida era un déficit celular mucho mayor. Y por cierto, hay que aclarar un detalle fundamental para la comunidad vegetariana. El suplemento comercial estándar, el monohidrato de creatina, es completamente apto para veganos. Ah, qué buen apunte. Sí, porque la industria moderna lo sintetiza íntegramente a partir de materias primas químicas en laboratorios, sin utilizar absolutamente ningún componente de origen animal. Y aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque, a ver, toda esta charla ha girado en torno al músculo esquelético. Pero si nuestro cuerpo utiliza este sistema de fosfocreatina para reciclar energía en las células musculares, la biología evolutiva dicta que debería implementar exactamente el mismo mecanismo en otros tejidos que también tengan demandas extremas de energía, ¿no? Es lo lógico, sí. Y no existe ningún órgano en el cuerpo humano que consuma más energía de forma ininterrumpida que nuestro cerebro. Según la literatura revisada, este compuesto está demostrando que sirve para mucho más que para levantar mancuernas. Es que el tejido cerebral es un monstruo metabólico. Apenas representa el 2% del peso corporal, pero exige el 20% de toda nuestra energía. Las investigaciones más recientes sugieren que aumentar artificialmente las reservas cerebrales de creatina tiene un impacto real en el rendimiento cognitivo, demostrando mejoras en la memoria a corto plazo y en la capacidad de razonamiento lógico. ¡Wow! Pero las fuentes apuntan a una condición fascinante. Detallan que los efectos positivos en el cerebro son abismalmente mayores en personas que están sometidas a estrés psicológico severo, en individuos privados de sueño o en adultos mayores que ya sufren declive metabólico. Sí, en situaciones de estrés es donde más brilla. Entonces, ¿significa esto que podríamos estar ante una especie de café sin cafeína celular? Es decir, una forma de reponer la energía mental pura cuando estamos exhaustos, pero sin el nerviosismo de estimular el sistema nervioso central. Ostras, esa es una deducción extremadamente prometedora. Y de hecho, es hacia donde miran muchos neurocientíficos hoy en día. Pero, a ver, aquí debemos aplicar un pensamiento crítico muy riguroso, porque el consenso no es absoluto ni mucho menos. Ya, supongo que habrá debate. Lo hay. Por un lado, tenemos un metaanálisis importantísimo que se publicó en 2023, que demostró mejoras muy significativas en la memoria de los participantes tras la suplementación. Pero es que apenas un año después, en 2024, un extenso informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, pues echó un jarro de agua fría sobre el asunto. ¿Qué dijeron? La EFSA concluyó que a día de hoy no se puede establecer una relación irrefutable de causa y efecto. Su postura es que todavía faltan mecanismos biológicos claramente probados para poder hacer una afirmación universal de que la creatina mejora el cerebro. Entonces estamos ante un choque evidente entre lo que muestran algunos estudios de memoria y el escepticismo de las autoridades reguladoras. Pero me intriga muchísimo la variable del estrés. O sea, ¿por qué funciona mejor cuando estamos cansados o estresados? Pues esa parece ser la clave que reconcilia ambos puntos de vista. Fíjate, en un cerebro joven, perfectamente descansado y sin estrés, el sistema aeróbico funciona de maravilla y los depósitos de energía están llenos. Ahí, añadir creatina extra probablemente tenga un efecto nulo. El cerebro simplemente ya tiene lo que necesita. Claro, no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Exacto. Pero en situaciones de estrés crónico, cuando falta el sueño y el cerebro empieza a ahogarse porque sus demandas de energía superan su capacidad natural de producción,
Esa reserva extra de fosfocreatina actúa como un generador de emergencia, impidiendo el colapso cognitivo. Es alucinante. Y aunque ese debate sobre la memoria en adultos siga abierto, los datos médicos en otros ámbitos son asombrosos y parecen mucho más concluyentes, especialmente durante el embarazo. Sí, esa área es vital. El artículo enciclopédico dedica un apartado vital a detallar cómo un consumo de dosis iguales o superiores a 13 miligramos por cada kilogramo de masa corporal al día reduce drásticamente los riesgos obstétricos. Consigue estabilizar los niveles de creatina en el plasma sanguíneo de la madre, pero lo verdaderamente impactante es su rol en la neuroprotección del bebé. Literalmente protege el cerebro fetal en formación. Y este es, posiblemente, uno de los horizontes terapéuticos más emocionantes de la medicina actual. O sea, durante el parto o en complicaciones del embarazo en general, pueden producirse eventos de hipoxia, que son esos momentos donde el suministro de oxígeno al feto se corta de manera abrupta. Que es gravísimo. Claro, es que esa falta de oxígeno es letal para las neuronas y causa la temida lesión cerebral perinatal. Y lo que se ha descubierto es que si el cerebro fetal tiene niveles óptimos y altos de creatina gracias a la suplementación materna, sus células tienen un colchón de energía autónomo. ¡Qué maravilla! Sí, esto les permite sobrevivir temporalmente a esa privación de oxígeno y recuperarse muchísimo más rápido una vez que se restablece el flujo. Es un escudo de protección celular en el momento más crítico y vulnerable de la existencia humana. Un escudo energético contra la asfixia celular. ¡Wow! Y entiendo que esa misma lógica de protección y soporte energético se está intentando aplicar para tratar diversas enfermedades neuromusculares devastadoras, ¿no? Así es. Porque las fuentes documentan que la suplementación logra mejorar la fuerza funcional en pacientes que sufren de ciertas distrofias musculares, dándoles un apoyo vital. Sin embargo, el panorama médico nunca es blanco-negro. Jamás. Paradójicamente, se ha comprobado que empeora activamente el dolor en personas que padecen la enfermedad de McArdle. Y, bueno, para frustración de muchos investigadores, ha fracasado por completo y demostrado ser ineficaz en los extensos ensayos clínicos para la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y es que esa inmensa variabilidad en la respuesta de las enfermedades nos enseña una lección de humildad biológica brutal. Nuestro organismo es un ecosistema de una complejidad inabarcable. O sea, una misma molécula puede ser un salvavidas que rescata neuronas en un feto ahogado, aumentar la fuerza funcional en fibras musculares distróficas y al mismo tiempo sobrecargar de forma negativa una ruta metabólica específica en la enfermedad de McArdle. Es tremendo. Nos recuerda que en medicina molecular pues no existen las varitas mágicas universales. Lo cual nos empuja directamente al elefante en la habitación, a la pregunta que cualquier oyente analítico tiene en la cabeza, ahora mismo. O sea, con una lista tan extensa de intervenciones biológicas, desde batir récords en la pista de atletismo hasta la neuroprotección, ¿dónde está el lado oscuro? Siempre hay que buscarlo, claro. Si es tan potente, debe tener riesgos. Es esencial hablar de seguridad, limpiar los mitos y encontrar dónde reside el verdadero peligro. Empecemos por lo visible. El efecto secundario documentado de manera más consistente en la primera semana de uso es el aumento de peso corporal. Pero, ojo, los textos enciclopédicos se esfuerzan muchísimo en aclarar que ese número en la báscula no equivale a nueva grasa corporal. Es que el pánico a engordar es uno de los malentendidos más comunes en este tema. Ese peso inicial no tiene absolutamente nada que ver con el tejido adiposo o la grasa. Es un fenómeno físico llamado retención de agua estrictamente intramuscular y está impulsado por el principio de la ósmosis. O sea, agua dentro del músculo, no debajo de la piel. Exactamente. Básicamente, al forzar la entrada de altas concentraciones de creatina dentro de las paredes de la célula muscular, el cuerpo compensa ese cambio químico arrastrando agua desde el exterior hacia el interior de la célula para equilibrar la concentración. El resultado es que la fibra muscular se hidrata al máximo y se expande, pesando más. Pero es eso, peso de agua encapsulada dentro del músculo. Puro volumen hídrico interno. Aclarado eso, entramos en los mitos clásicos que, aterrorizaban los vestuarios de los años 90 y 2000. Según una revisión sistemática exhaustiva publicada en 2009, se desacreditaron de forma fulminante aquellas viejas historias de terror que aseguraban que este polvo causaba deshidratación sistémica, calambres musculares paralizantes o una peligrosa intolerancia al calor. Todo falso. Completamente desmontado. Y por si fuera poco,
Las revisiones más modernas del año 2021 también enterraron el mito de que su consumo acelera la pérdida de cabello en los hombres o que provoca alteraciones hormonales elevando la testosterona libre. Otro mito que cae. Pero de todos los miedos irracionales, el mito que se niega a morir, el que todo el mundo repite, es el de que te destroza los riñones. Madre mía, sí. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo funciona el sistema médico a la hora de evaluar la seguridad de un compuesto, porque aquí se genera un falso positivo de libro. Cuéntame más sobre eso. Pues mira, la National Kidney Foundation, que es la máxima autoridad en salud renal, publicó en 2019 una revisión masiva. Analizaron 15 estudios clínicos rigurosos realizados a lo largo de más de una década, desde 1997 hasta 2013. Y su conclusión clínica fue rotunda y estadísticamente innegable. Las dosis de entre 4 y 20 gramos al día no inducen absolutamente ningún daño renal en poblaciones de individuos sanos. Pero, a ver, si la National Kidney Foundation asegura categóricamente que es segura, ¿por qué entonces un simple análisis de sangre rutinario consigue asustar tanto al paciente como, a veces, a su propio médico de cabecera? Leyendo la explicación química, parece que todo se reduce a la confusión entre dos palabras que solo se diferencian en un par de letras. La creatina frente a la creatinina. Es que es un enredo lingüístico y metabólico total. La creatinina, terminada en ina, es simplemente la basura natural, el subproducto de desecho que se genera cuando el músculo quema creatina. En un chequeo médico estándar, los doctores miden la cantidad de creatinina flotando en la sangre para evaluar si los riñones funcionan bien. Vale, el nivel de residuos. Eso es. La lógica médica tradicional dicta que si los riñones, que actúan como el filtro del cuerpo, están fallando y no limpian la sangre, ese nivel de basura o creatinina pues subirá alarmantemente. Pero claro, si una persona está ingiriendo cantidades masivas de suplementos de creatina para entrenar, por pura matemática su cuerpo va a fabricar y expulsar una cantidad mucho mayor de esa basura celular, ¿no? Esa es la clave clínica. El nivel de creatinina en su análisis de sangre saldrá disparado, marcando rojo en la hoja del laboratorio. Y el médico puede asustarse pensando que el filtro renal está roto, cuando en realidad el filtro funciona a la perfección. La única diferencia es que el usuario simplemente está generando un volumen de desecho natural mucho mayor de lo habitual. Es un exceso fisiológico normal por la suplementación, no un síntoma de enfermedad renal. Es alucinante. O sea que la sociedad en general lleva décadas mirando de reojo y asustada a un polvo blanco súper investigado, con miedo a que les fríe los riñones, y resulta ser uno de los suplementos dietéticos más seguros y estudiados de la historia humana. Literalmente. Sin embargo, y esto sí que me dejó boquiabierto leyendo los datos de seguridad alimentaria, resulta que el verdadero peligro, el riesgo clínico real, documentado y cancerígeno relacionado con esta molécula, no se esconde dentro de los botes de plástico del gimnasio. No, para nada. Se esconde en las barbacoas familiares del domingo. Sí, sí. El peligro térmico es un área fascinante de la química culinaria. Sabemos que la carne cruda, de ternera o pollo, está llena de creatina natural. Hasta ahí, todo bien. El problema surge al aplicar calor extremo. Al cocinarla. Moleculares, y los sometemos a temperaturas abrasadoras superiores a los 148 grados centígrados, como ocurre al asar directamente sobre el fuego de una parrilla, o al dorar intensamente en una sartén con aceite hirviendo, se desencadena una reacción termoquímica profunda. ¿Y qué pasa exactamente? Pues que el calor hace que estos componentes se fusionen, produciendo unas nuevas sustancias llamadas aminas heterocíclicas, conocidas científicamente como HCA. Y la evidencia es clarísima. Estas aminas heterocíclicas están clasificadas biológicamente como compuestos cancerígenos. Es un contraste brutal que te rompe los esquemas por completo. Llevamos 30 años demonizando el compuesto aislado en polvo por un miedo infundado a tener un calambre en la pierna. Y resulta que estamos creando compuestos cancerígenos reales cada vez que se nos quema un poco el filete en la plancha. Tristemente, sí. Precisamente por culpa de la interacción térmica con esa misma molécula. La forma en la que la sociedad evalúa y percibe el riesgo en la vida cotidiana es un chiste de proporciones épicas. Totalmente. Y nos enseña una lección invaluable sobre la percepción. El rigor científico y el análisis químico deben primar siempre sobre el instinto humano o los rumores populares de pasillo.
Entender verdaderamente las reacciones químicas que ocurren en nuestra propia cocina cambia por completo nuestro paradigma sobre qué es inofensivo y qué representa una amenaza real para la longevidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al alejarnos y contemplar el panorama de hoy, el viaje ha sido extraordinario. Sin duda. Hemos partido de la curiosidad de Michel Eugène Chevreul, aislando caldos de carne en el siglo XIX. Hemos pasado por los vestuarios de los campeones olímpicos de los 90, desatando una industria multimillonaria. Y bueno, hemos desmontado pieza por pieza el mito de que estamos ante un simple polvo mágico para ganar volumen. Ha sido un recorrido intenso. Y en lugar de eso, la ciencia nos ha revelado un componente biológico fundamental, la moneda de cambio energética que no solo permite a los músculos explotar con fuerza, sino que sostiene el pensamiento bajo estrés extremo y actúa como un escudo protector en el cerebro de un feto humano en peligro. Es que es vital. Comprender esta molécula es, en el nivel más profundo, comprender las estrategias que usa el cuerpo humano para asegurar su propia supervivencia celular frente al agotamiento. Sí, y yo añadiría que la evolución de nuestro entendimiento es un triunfo del método científico. Lo que empezó categorizado estrictamente como un potenciador del rendimiento atlético, pues se está posicionado hoy en la vanguardia de la investigación neuroprotectora. Al profundizar en el porqué de los mecanismos, estamos abriendo la puerta a intervenciones médicas preventivas que, bueno, hace apenas 2 décadas la comunidad científica habría considerado pura ciencia ficción. Totalmente. Y toda esta montaña de análisis exhaustivo nos deja sobre la mesa una última pieza del rompecabezas metabólico. Una idea que, bueno, invita a reflexionar profundamente. Ha quedado científicamente establecido que el cerebro humano, el órgano que define nuestra supremacía como especie, exige cantidades colosales de energía para operar. Claro. Y que esa maquinaria depende, en gran medida, de las reservas celulares de creatina. Al mismo tiempo, los datos nos dicen que las personas que no consumen carne en su dieta presentan niveles basales de esta molécula significativamente menores. Si observamos hacia dónde se dirige el mundo, con las urgentes presiones medioambientales empujando a la humanidad hacia un futuro alimentario estrictamente basado en plantas a escala global, llegará el día en que la suplementación sintética en polvo deje de ser una ventaja deportiva o una curiosidad de gimnasio, para convertirse en un paso evolutivo estrictamente necesario para mantener intacta la capacidad cognitiva colectiva de la especie humana. Es un dilema biológico, químico y social que, sin duda alguna, merece que cada mente curiosa lo explore y lo analice por su cuenta. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.